El enunciado dice: un fluido no viscoso viaja a una velocidad de 70 centímetros sobre segundo por un tubo horizontal de 9 centímetros de diámetro. En esas condiciones, la presión del fluido en el interior del tubo es de 2300 pascales. A continuación, el tubo se ramifica en varios tubos horizontales de 3 centímetros de diámetro y en ellos la velocidad del fluido se reduce a 30 centímetros sobre segundo. La densidad del fluido es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. A. ¿Qué cantidad de tubos tiene el tramo ramificado? B. ¿Cuál es la presión en cada tubo luego de la ramificación? Bueno, resolvemos el punto A. Acá he representado la situación. Aclaré que se trata de una vista superior, porque es una tubería horizontal, de manera que los tubos están todos a la misma altura. Y este dibujo pareciera indicar otra cosa, pero no, está visto de arriba, ¿no? Bueno, en la parte 1, que es la parte anterior a la ramificación, tenemos una velocidad del fluido de 70 centímetros sobre segundo, un diámetro de 9 centímetros y una presión de 2300 pascales. Luego, en la parte ramificada, la velocidad del fluido en cada uno de los tubos es 30 centímetros sobre segundo, el diámetro de cada uno de esos tubos es 3 centímetros, y acá tenemos los datos que son generales, ¿no? La densidad del fluido es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, es decir, 800 kilogramos sobre metro cúbico. Se trata de un fluido no viscoso y asumimos que es un fluido incompresible para poder utilizar ecuación de continuidad, que es lo que necesitamos para resolver esta parte, ¿no? Bueno, con Q1 representé el caudal en el tubo grande, es el que está antes de la ramificación, y con Q2 representé el caudal en cada tubo de la ramificación. Bueno, y con N la cantidad de tubos de la ramificación. Entonces acá igualamos el caudal de todos los tubos de la ramificación, o sea, la suma de cada uno de los caudales en cada uno de esos tubos, es igual al caudal del tubo de sección mayor, ¿no? Bueno, o sea, N por Q2 es igual a Q1. Y acá ya desarrollé un poquito, ¿no? N por el área de la sección transversal de cada uno de los tubos de la ramificación por la velocidad en cada uno de esos tubos es igual al área de la sección transversal en la parte 1 por la velocidad del fluido de la parte 1, ¿no? Bueno, despejando N nos queda que, hablando ya de manera abreviada, N es igual a A1 por B1 sobre A2 por B2, ¿no? Bueno, el área de la sección transversal 1 es pi por radio 1 al cuadrado, el área de la sección transversal 2 es pi por radio 2 al cuadrado, pi con pi se simplifica, y radio 1 al cuadrado sobre radio 2 al cuadrado podemos escribirlo como radio 1 sobre radio 2 al cuadrado. Bueno, todo esto por B1 sobre B2, ¿no? Bueno, acá lo expresé en función del radio y no del diámetro porque para que no se nos empaste la escritura, porque si no tenemos que poner el diámetro al cuadrado sobre 4, el diámetro al cuadrado sobre 4, los 4 se iban a terminar simplificando, pero bueno, nos íbamos a complicar acá la escritura innecesariamente, ¿no? Por eso acá aclaré que la relación entre los radios es la misma que hay entre los diámetros. Entonces acá ya sí uso los diámetros, porque poner diámetro 1 sobre diámetro 2 es lo mismo que poner radio 1 sobre radio 2. Así que nos queda N es igual a diámetro 1 sobre diámetro 2, perdón, al cuadrado por B1 sobre B2. Bueno, y acá reemplazamos con los valores y llegamos a este resultado, ¿no? N igual a 21, o sea, la ramificación tiene 21 tubos. Bueno, vamos a resolver el punto B. Si consideramos una determinada cantidad de fluido en las distintas partes donde el fluido circula a través de las tuberías, esa cantidad va a conservar su energía. Energía que está constituida por una energía de presión, que es presión por volumen, una energía cinética, que es masa por la rapidez elevada al cuadrado sobre 2. Acá por simplicidad llamamos velocidad a la rapidez, ¿no? Y la energía potencial gravitatoria, que es masa por aceleración de la gravedad por la altura, ¿no? Acá he planteado esta suma de energías para la condición 2, que es en la parte ramificada, y la misma suma de energías para la parte 1, que es en la que el tubo tiene la sección mayor, ¿no? Bueno, así que he puesto P2 por volumen, porque esto está referido a una determinada cantidad de fluido, por lo tanto es un determinado volumen, es el mismo para la condición 2 que para la condición 1, más la masa de esa cantidad de fluido por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2
más la masa por la aceleración de la gravedad por la altura en la condición 2. Bueno, y lo mismo hecho para la condición 1, ¿no? Bueno, la expresión de la ecuación de Bernoulli que más se utiliza es esta que está acá, que es la que se obtiene a partir de esta dividiendo por el volumen. De manera tal que vamos a obtener energías específicas, o sea, energías por unidad de volumen, que es más práctico en estos casos. Y acá sobre todo donde tenemos en la parte 2 la ramificación, y como en cada tubo tenemos la misma extensión y la misma velocidad, entonces podemos manejarnos de manera más cómoda con esta ecuación por unidad de volumen, porque la presión va a ser la misma en todos los tubos, ¿no? Bueno, así que dividiendo P2 por volumen nos queda P2, ¿no? Bueno, masa sobre volumen es densidad, masa sobre volumen es densidad. Bueno, así que nos queda esta expresión. Acá ya he cancelado los términos que corresponden a la energía potencial gravitatoria porque son iguales en ambas condiciones porque la tubería es horizontal, o sea, no hay cambio de altura. Así que nos queda presión 2 más densidad por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 es igual a presión 1 más densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2, y ya acá despejando P2 nos queda que presión 2 es igual a presión 1 más densidad por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 menos densidad por velocidad 2 al cuadrado sobre 2, que acá ya lo expresé habiendo sacado ya factor común densidad sobre 2. Así que nos queda que la presión 2 es igual a presión 1 más densidad sobre 2 por velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Acá ya pasé de la expresión literal a la expresión que tiene los datos específicos de este problema. Ya las velocidades al elevarse al cuadrado nos van a quedar las unidades metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, que ya lo saqué acá como factor común. Y acá hice el desarrollo para que se vea cómo estos nos va a dar en pascales, ¿no? Porque nos queda kilogramo por metro cuadrado sobre metro cúbico sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro cuadrado sobre metro cúbico sobre segundo al cuadrado. Bueno, pero simplificando un factor metros en el numerador con uno del denominador, nos queda kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, recordamos que simplificamos un factor, sobre metro cuadrado. También simplificamos el factor acá, ¿no? Pero kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es newton, perdón. Y nos queda newton sobre metro cuadrado, que es pascal. Bueno, así que ya acá, habiendo hecho las cuentas, nos queda que la presión 2 es 2300 pascales más 800 por 0,4 pascales. Es decir, que P2 es igual a 2620 pascales.